¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Em, Faltan algo así como 40 minutos para el inicio de Shabbat. Y, y bueno, así que quiero desearles que tengan todos un muy feliz sábado. Y es el momento oportuno, propicio, para que meditemos un poco sobre la palabra de Dios. Y esta vez quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y algunas discusiones que he tenido con algún amigo por ahí sobre un texto muy importante, un texto histórico impor- que prácticamente desencadenó la Reforma Protestante. Y me refiero a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, este versículo es importantísimo, es uno de los pilares de la justificación por la fe, y, pero no es un versículo claro, no es un versículo claro, es un versículo difícil de entender. Primero que, tenemos que preguntarnos qué significa evangelio, qué significa la justicia de Dios, qué significa fe en este contexto y qué significa esto de que la justicia de Dios se revele por fe y para fe, y qué significa esto de que mas el justo por la fe vivirá. Eh, al- Porque es una frase que se puede entender de varias maneras y es en esta frase en la que nos vamos a concentrar hoy día. Alguna vez podemos conversar sobre el resto del versículo, pero nos vamos a concentrar específicamente sobre la frase mas el justo por la fe vivirá. Eh, como digo, es una frase difícil porque se puede entender de dos maneras. Uno es mas el justo por la fe vivirá, o sea, aquella persona que ha sido justificada por la fe, esa persona va a vivir. O bien se puede entender como que la persona justa vivirá por causa de su fe. Entonces tenemos dos cosas distintas. En una interpretación, en una lectura, la persona es justificada por la fe y en la otra persona, y en el otro caso, en la otra lectura, la persona es calificada de justa y por la fe que posee vivirá. Bueno, esta frase es una cita un poco libre en realidad de un versículo del profeta Habacuc, uno de los profetas preferidos sin duda de todos nosotros. Entonces vamos a ir al libro de Habacuc en el capítulo 2 y versículo 4. Y eh, Habacuc 2.4 dice: He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Eh, ya, aquí el contexto es importante, entonces déjenme dar un poco el contexto del libro de Habacuc. Habacuc comienza su libro reclamando, y él reclama porque él ve en el mundo violencia, mucha violencia, que nadie respeta la ley de Dios. De hecho, todos se acuchillan entre todos, digamos. Y Dios parece indiferente. Dios parece indiferente. Entonces, él le exige una respuesta a Dios. Y Dios le responde.
Y en esa respuesta eh, aparece este versículo. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Déjeme hacer una traducción un poco más directa del texto hebreo. Tengo aquí el- la Torá, Nevi'im, Ketuvim, el Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo. Y eh, dice así la segunda parte. Y el justo en su fe vivirá. O, mejor aún, y el justo en su fidelidad vivirá. Ya, ¿por qué primero traduje por fe y luego por fidelidad? Lo que sucede es que la palabra hebrea que se usa aquí es la palabra emuná. Y emuná quiere decir sobre todo fidelidad. Emuná viene de la misma raíz que la palabra amén, que uno dice así es. Eh, Emuná tiene que ver con algo que es verdadero. De hecho, em, de la misma raíz viene la palabra emet. Emet quiere decir verdad. Entonces la emuná es algo que es verdadero, que es fiel, que no tiene mentira ni engaño. La emuná. Y la emuná también se traduce como fe, como confianza en que algo es verdadero y es recto, algo es confiable. En griego también la palabra que normalmente se traduce por fe en el Nuevo Testamento es la palabra pistis. Pistis también significa primariamente fidelidad, luego confianza en algo que es fiel. Y de la misma forma, en latín, la palabra fide, que es la palabra que derivó en el castellano fe, tiene la misma raíz fide que la palabra fidelidad. La fe es, ante todo, fidelidad. Uno todavía usa la palabra fe en esa acepción cuando dice que alguien actuó de buena fe. ¿Mm? Eh, Cuando alguien actúa de buena fe es porque actúa fielmente, ¿no? Actúa de acuerdo a sus principios. No quiso, puede que el resultado haya sido malo, pero él no lo hizo de mala intención, él quiso ser recto, él quiso ser fiel. Actuó de buena fe. Ok. Eh, entonces, el texto de Habacuc se puede entender como que aquel que va a vivir es aquel que es fiel y en su fidelidad, por causa de su fidelidad, va a vivir. Que es un poco distinto a lo que lee Pablo. Déjeme decir que el tema es más complicado todavía, porque, perdón, otro libro. Estoy leyendo aquí la Septuaginta, la traducción griega del, del Antiguo Testamento. Y en el texto griego de Habacuc, aquí está, es un poco más interesante porque dice, eh, más el justo de mi fe vivirá. El justo de mi fe, o por causa de mi fe, o por causa de mi fidelidad, se puede, se puede traducir así también, más el justo de mi fidelidad vivirá. Por causa de la fidelidad de Dios, no la fidelidad de la persona, sino que la fidelidad de Dios.
Entonces el texto hebreo dice, el justo en su fidelidad vivirá, y el texto griego dice, el justo por causa de mi fidelidad, la fidelidad de Dios, vivirá. ¿En qué quedamos? Ahora, esto es, es un poco trágico, es difícil de decidir cuál es el texto original, porque en hebreo decir su fidelidad o mi fidelidad depende solamente de una sola letra. Hay un cambio en una sola letra y es cambiar una letra por otra que es muy parecida. Una es una letra Vav, que es un palito largo, y la otra es una letra Yud, que es un palito cortito. Entonces es muy fácil para un escriba haber confundido una letra u otra. Así es que no tenemos seguridad de cuál sea el texto original. Pero ¿qué podemos decir? Entonces tenemos que apelar al contexto del libro de Habacuc. Y en el libro de Habacuc, como decía, el contraste es entre los buenos y los malos. Y el versículo 4 tiene explícito ese contraste. Es contraste entre aquel que es orgulloso, y el orgullo siempre es algo que es contra Dios, porque el orgulloso se establece a sí mismo como una especie de Dios, o pequeño Dios aunque sea, o un Dios en su dominio, pero el que es orgulloso se levanta contra el poder de Dios. Bien, y por otro lado está el justo. Entonces el versículo dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, pero el justo contrasta con el orgulloso, por causa de su fe, o de su fidelidad, o por causa de mi fidelidad con él, porque es justo, vivirá. La, el contraste es entre el justo y el orgulloso en Habacuc. Y me gusta esta idea, porque la pregunta que uno tiene que hacerse es, en un mundo donde el mal parece ser preponderante, donde el orgullo es visto como una virtud, al menos en el mundo de los negocios, digamos, donde el orgulloso es avasallador y triunfa, ¿qué estímulo tenemos para seguir a Dios, para seguir la ley de Dios? ¿Por qué deberíamos seguir la voluntad de Dios expresada en su ley? ¿Por qué deberíamos seguir la ley de Dios? Si en este mundo el orgulloso triunfa, al orgulloso le va bien. Pero, pero la respuesta a Habacuc es que el orgulloso, su alma no es recta en él, y por lo tanto el orgulloso no va a tener un buen fin. Pero el justo, por su fidelidad, vivirá. Esa fidelidad que es sufrida, esa fidelidad que, eh, que es... que es un poco de aguante, porque en este mundo hay que, hay que hacer el esfuerzo diario de decidir mantenerse fiel a Dios, porque se nos dan todas las posibilidades de no ser fiel y triunfar, de ser orgulloso y triunfar, de ser orgulloso, de ser avasallador y ganar más dinero. Y uno tiene que decidir mantenerse en los caminos de Dios y mantenerse en la justicia, incluso perdiendo plata. Uno tiene que decidir mantenerse en los caminos de Dios, incluso cuando las cosas parecen ir mal para aquellos que son fieles a Dios. Y eso requiere aguante. Y la emuná, la fe en hebreo, es sobre todo aguantar el chapuzón confiando en que Dios mismo es fiel y que Dios mismo en algún momento hará justicia, y por eso el texto dice, pero el justo
por su fidelidad vivirá. Entonces, el ser justo por la fe en el libro de Habacuc, y probablemente también sea en lo que estaba pensando Pablo, ya vamos a ver en qué podía estar pensando Pablo. El libro de Habacuc, eh, en el libro de Habacuc, la fe no es tanto una creencia, no es tanto en creer en una serie de doctrinas, aceptar un credo, no es, no es no es una confesión la fe. La fe es ser fiel a Dios, porque Dios es fiel. Eso es. Y ser fiel a Dios, incluso en las circunstancias en que pareciera que es más conveniente ser orgulloso y ser pecador. ¿Ok? Entonces el libro de Habacuc nos invita a seguir adelante, a seguir confiando en Dios, a mantenernos en la justicia porque vale la pena, porque el justo, por su fidelidad, vivirá. ¿Ok? Pablo, sin embargo, eh, a pesar de que su texto en griego no es exactamente el mismo texto de la Septuaginta, porque la Septuaginta, el justo por mi fidelidad vivirá, y Pablo dice solamente eh, el justo por la fe, el justo por la fidelidad vivirá, no dice mí. Eh, Pablo en Romanos está enfatizando la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es fiel, Dios actúa con justicia. Y por eso es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque la justicia de Dios se revela en la fidelidad del propio Dios y en la fidelidad de aquellos que creen en Él. Pero eso, como dije, lo vamos a estudiar en alguna otra ocasión posterior. Esto es un hint apenas. Ahora bien, no es posible negar que Pablo también está pensando en la confianza en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, que es una, un significado que está muy lejos del texto en Habacuc. Pero sin embargo, esto es un hecho curioso. Tengo aquí la traducción de los manuscritos del Mar Muerto, en este caso el portugués, pero este libro también existe en español. Y entre los rollos del Mar Muerto se encontró un comentario al libro de Habacuc. Y fíjense lo que dice el comentario del Mar Muerto a Habacuc 2.4. Dice, esto dice respecto a aquellos que observan la ley en la casa de Judá. Hasta ahí está de acuerdo con nuestra interpretación que hemos dado al texto de Habacuc 2.4. A quien Dios liberará de la casa de juicio por causa de su sufrimiento y por causa de su fe en el Maestro de rectitud. La interpretación de Pablo al texto de Habacuc 2.4 es muy cercana a la interpretación de Qumran, de los esenios. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta interpretación de los esenios? Era que los justos que por la fe, que por su fidelidad vivirán, son aquellos que guardan la ley y que Dios los libertará del juicio a causa de dos cosas, de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron fieles aunque eso les haya costado sufrimiento en circunstancias adversas. Y también dice
por causa de su fe en su confianza en el maestro de rectitud. El maestro de rectitud era un personaje semi místico de la secta de Qumran, pero es muy fácil que grupos cristianos hayan tomado esta figura del maestro de rectitud y la hayan identificado con el Mesías. Y esto nos abre preguntas. ¿Conocía Pablo las doctrinas de la secta de Qumran? ¿Había él pertenecido o se había educado con la gente de Qumran? Algunos incluso especulan, hay cierta evidencia en realidad, que Damasco eh, también era una forma de referirse a la región donde estaba Qumran, a la región del Mar Muerto, y no necesariamente a la capital de Siria. Así es que la conversión de Pablo en el camino a Damasco podría haber sido la conversión de Pablo al camino de la región del Mar Muerto, a la región de Qumran. Y es posible que haya tenido contacto con los esenios. Se abren muchas posibilidades. El caso es que estamos ante un texto complejo y un texto que nos abre muchas posibilidades de interpretación. Pero al final de cuentas, y con esto voy cerrando porque este video se ha tornado un poco largo y no quiero ofenderlos, eh, al final de cuentas, ¿qué podemos aprender de este texto? Podemos aprender dos cosas. Dios es fiel y Dios va a honrar la fidelidad de sus hijos. Aquellos que luchen por ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias adversas, a pesar que todo indique que no conviene ser fiel, aquellos van a recibir la fidelidad de Dios. Dios los va a tratar de manera, de manera benevolente y les dará la vida. Y además, entonces, de la interpretación de Qumran, que posiblemente influyó en Pablo también, podemos decir que hay una componente aquí de confianza en el Mesías, una confianza en el Mesías, que también es una manifestación de la fidelidad en Dios, y confiar en el Mesías es confiar en la acción de Dios finalmente, en la acción de Dios de traernos libertad, de traernos finalmente el propio reino de Dios. Que sea nuestra experiencia una experiencia de fidelidad en este mundo, de, de, de aguante incluso, y para eso sirve la iglesia, para que aguantemos juntos, para que seamos fieles juntos, para ayudarnos, para darnos soporte unos a otros, para apoyarnos juntamente y para que todos juntos podamos llegar a tener la experiencia final de libramiento, de salvación en el Señor, y podamos entrar todos juntos a disfrutar del reino de los cielos cuando éste se haga completamente evidente, cuando se haga completamente material en este mundo. Que el Señor los bendiga, que tengan todos un muy feliz sábado. Shabbat Shalom.